Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 39 al 41. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 39 al 41. Los invito a ponernos en pie, amados hermanos, para la lectura de la Santa Palabra. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Los invito a tener este tiempo de oración. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, honrar su santo nombre. Nos permites congregarnos, Señor amado. Nos permites levantar oraciones y cantar, Señor, salmos y alabanzas en su nombre. Mas ahora, Señor, usted nos permite escuchar su palabra, nos permite leerla y nos permite gozarnos en ella. Y por eso pedimos, Señor amado, de su dirección al tiempo de la exposición, que sea su palabra, Señor, la que se escuche y no la ideas de un hombre. Le pido, Señor amado, que usted guíe cada palabra, cada pensamiento, alejando todo pecado y limpiando mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra es justa, santa y buena, Señor. Pedimos, Señor amado, para que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros esta tarde, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos tenido durante ya cerca de un año, ya, el Señor nos ha permitido acercarnos a la palabra y a través del Evangelio de Marcos. Y muchos piensan, estoy haciendo un pequeño resumen, muchos piensan que el Evangelio de Marcos es el más, no lo piensa, sino que es el más corto, es el más breve, pero muchos piensan que fue guiado por Pedro, por el apóstol Pedro. Marcos obtuvo el testimonio de los sucesos ocurridos a través de Pedro, pero también hay muchos pasajes, y en especial en lo personal pienso, que los pasajes referidos desde el momento de la entrada en Jerusalén, como la crucifixión del Señor y su resurrección, explicados a la vista de Marcos, fue Marcos un testigo directo de los hechos. Otra característica que nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, no solamente es este aspecto histórico, sino que también nos va mostrando que Marcos es un relato muy directo y es muy sencillo. La enseñanza de Marcos es una enseñanza directa, sin tantas vueltas, sin una teología pareciera profunda. Y muchos piensan que es un evangelio, hemos leído eso algunas veces, hay personas que dicen que es el evangelio menos avanzado, menos preparado en cuanto al lenguaje. Pero la palabra del Señor no está dado en esa forma. El Señor nos habla de distintas maneras, de distintas formas. Y es así como este estilo sencillo y a veces acelerado del Evangelio de Marcos, cuando comenzamos a leer y a estudiarlo, nos vamos dando cuenta que omite información secundaria. Cosas que son secundarias para él las va omitiendo, nombres, lugares, simplemente habla de términos generales, y ahora nos vamos dando cuenta que al momento de relacionar los eventos, al momento de estudiarlo, de reflexionar a través de la palabra, vemos cómo hay una estructura clara de llevar al lector, a usted y a mí, a entender y a comprender en esa sencillez el mensaje de salvación. Sin embargo, esta estructura que hemos mencionado, de historias que se van entrelazando o conceptos que van surgiendo, una vez que Marcos expone el ingreso, la llegada del Señor Jesucristo a Jerusalén, esa velocidad
esa velocidad de narración disminuye. Y va acotando aspectos que están solamente en el Evangelio de Marcos mencionados. Hay aspectos que otros evangelios lo van recogiendo, pero permite al lector, al testigo, o sea, a usted y a mí, entender con mayor claridad los acontecimientos que rodearon la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y rodearon su vida y su ministerio. Y por qué no decirlo también, agreguemos ahora su resurrección. ¿Qué importancia tiene esto que hemos mencionado? Si nosotros pensamos que Pedro fue quien fue enseñando y guiando a Marcos en la enseñanza de este evangelio, y Pedro fue un discípulo, un apóstol, nosotros podemos pensar y reflexionar directamente que el testimonio vivo dado por el apóstol sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su ministerio, sobre sus milagros, sobre su enseñanza, es un testimonio muy cercano. Esto muchas veces le he explicado a los hermanos, es como ese juego a veces del teléfono. Cuando éramos niños jugábamos a eso. Íbamos pasando la voz, nos poníamos en fila y uno va diciéndole un mensaje al otro y al otro, y normalmente el mensaje original termina muy distorsionado al final de la fila. Y claramente, como es un juego, nos reímos de las cosas que van surgiendo. Pero vamos buscando quién se equivocó también. Pero el Evangelio nos habla de una forma muy directa. El Señor Jesús, Pedro, Marcos y usted. Es sorprendente saber que la palabra que no contiene error es una palabra directa, es una palabra verdadera, que no está distorsionada en el tiempo. Y esto nos llena de gozo y de alegría saber que cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, es un testimonio fiel, no es un testimonio distorsionado, es un testimonio que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más, si reflexionáramos y pensáramos que Marcos fue también un testigo directo de los hechos en Jerusalén, ¿cuánto más sería Marcos y usted? Marcos, guiado por el Espíritu Santo, le está escribiendo, le está hablando, está usted escuchando a Marcos directamente. Quizás han pasado 2000 años, pero el Evangelio está vigente. Entonces es sorprendente poder escuchar un testimonio tan directo. Es sorprendente saber que hay alguien que, guiado por el Espíritu Santo, nos fue explicando detalles. Y esta tarde hemos leído en el versículo 39 un hecho muy sorprendente. Dice que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había aspirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pensemos un poco. El centurión era un comandante de tropas, 100 soldados. Una centuria son 100 soldados. Y este hombre, nos dice la palabra, que estaba dirigiendo y comandando a los soldados que estaban en ese lugar, en ese momento, cuidando la ejecución. Voy a contextualizar un poco más. La ejecución de Jesús y los dos ladrones, estaba presente frente a él. Y ese es un detalle bien especial, porque no está hablando que el centurión que estaba en ese lugar, porque usted podría pensar que estaba atrás, estaba adelante, quizá unos metros por allá, quizás estaba mirando qué ocurrían las cosas. Pero aquí nos dice Marcos que en ese momento el centurión, ese soldado romano, estaba frente a él. Frente a él significa que lo estaba mirando. Voy a contextualizar un poco más. Quizás muchos de ustedes han escuchado esos famosos reality. Yo no soy amigo de ellos, pero igual quizás alguien piense que estoy pasando publicidad. Un tiempo atrás, yo me recuerdo que todas las personas, o muchas personas, los que eran seguidores de estos programas, hacían cara a cara, decían un cara a cara y se jactaban de que podían decirse las cosas. Era una extraña la modalidad. Yo en mi ignorancia televisiva pregunté qué es lo que es un cara a cara, y ahí me explicaron.
Bueno, esto no es un cara a cara, esta es la mirada de Cristo hacia ese hombre, hacia ese centurión, hacia ese soldado. Es la mirada del Salvador hacia un hombre que estaba acostumbrado a la guerra. Un soldado romano no es como un soldado cualquiera, eran hombres preparados para la guerra, preparados para matar, preparados para morir. Eran hombres entregados a una estricta disciplina militar. Y uno podría mirar y decir que crueles fueron en ese momento, pero hoy día precisamente en nuestro mundo, vivimos consecuencias precisamente de lo que es las guerras, los problemas del petróleo, los problemas... Vemos los problemas del petróleo, los problemas de la guerra, tantos problemas que se ven tan lejanos, pero la verdad las cosas que nos afectan directamente. Consecuencia de ello, veníamos conversando en el vehículo los precios que han subido de la benzina y otras cosas más. Pero este soldado, volviendo a este centurión, estaba frente a él. Y él nos describe Marcos que él viendo, gracias Gitalenta, viendo, es decir, mirando a quien estaba frente a él, al Señor Jesús crucificado, después de clamar, después de entregar su espíritu, nos dice la palabra, exhalar su espíritu, una vez que el velo del templo se rasgó, dice la palabra del versículo 38, se rompió, el velo del templo, hemos estudiado, era un telón enorme, la tradición dice que medía cerca de 8 metros, era más alto que incluso el segundo piso hacia abajo, y tenía aproximadamente unos 10 centímetros de ancho. Y ese telón del templo se rasgó, se partió de arriba abajo, mostrándonos cómo Dios ya había separado totalmente a través de nuestro Señor Jesucristo su relación con nosotros, su relación con su Hijo, su relación con la iglesia. Este velo nos muestra que ya no era el lugar especial de un hombre, el sumo sacerdote, donde se sacrificaba por esos pecados de ignorancia que habla la palabra, pecados que ignoramos o no recordamos. Ahora el sumo sacerdote era Cristo, quien guiaba a su pueblo y a su iglesia. Pues precisamente este soldado pagano que no creía en el Señor, que quizás había escuchado de las leyes de este pueblo tan extraño, de este pueblo de Israel, un pueblo extraño que tenían un solo Dios, que no le tenían estatuas, pero que le levantaban oraciones, que cantaban salmos, que cantaban hacia él, que se vestían incluso de una forma muy especial algunos, que eran exigentes con una llamada ley de la Torá, que eran exigentes en su vestimenta, en el trato con sus hijos, en el trato familiar. Ahora este centurión, enfrentado al Señor, este Señor que está en la cruz colgando, nos da un testimonio y nos dice, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Son las palabras de un hombre no creyente. Pero si nosotros vamos a Lucas, y los invito ahora a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 47, miren lo que dice. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, una vez que el Señor Jesucristo a gran voz había entregado su espíritu, dio gloria a Dios. Lucas nos dice que fue el centurión el que dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Este antecedente es un elemento importante dentro de la vida de lo que del relato bíblico, porque nos está mostrando cómo un hombre, sin ser creyente, pero frente a Cristo, entendiendo el sacrificio de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, es capaz de clamar y de reconocer, de adorar a Dios, diciendo, este hombre es justo. El Hijo de Dios, el hombre justo que está crucificado, es Cristo. Entonces, uno piensa
y dice, Señor, ¿cómo tú guías a los hombres? ¿Cómo tú guías a las mujeres? ¿Cómo tú guías a tu pueblo frente a ti? Estando incluso en la cruz, muerto como hombre, tú ahora estás obrando en el corazón de los hombres a través del Padre, mostrándonos el camino que nosotros debemos de seguir. Y esto, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, también es un momento importante, porque no es el relato de un tercero, mira el centurión lo que pasó, sino que ahora es un relato que a ti llama a tu vida, llama a mi vida, mostrándonos que el Señor, cuando obra sobre nosotros, lo hace de una manera especial y específica. Y me perdonarán porque no es arrogancia decir, yo no conozco ningún proceso de conversión que sea idéntico uno a otro. Hay algunos hermanos que han llegado a los pies de Cristo después de mucho sufrimiento. Hay otros que han llegado en momentos importantes de su vida de agradecimiento. Hay otros que han llegado al escuchar la palabra del Señor. Hay otros que han llegado en momentos que van caminando y escuchan una predicación, o incluso estando en la calle, escuchan cómo el Señor está hablando a nuestros corazones. No hay ningún proceso de conversión, y hablo de un proceso como un caminar, que sea idéntico a otros. Algunos dicen, dando testimonio, el Señor me ordenó las ideas. Yo conozco muchos hermanos que son eruditos en el Señor, que saben mucho de la palabra del Señor, que han estudiado mucho, pero no tienen al Señor en su corazón. Aún no han recibido al Señor en su corazón, que Él hable a su vida. He conocido hombres paganos, personas que son viciosas, en vicios horrendos, y han recibido al Señor en los momentos más insólitos de su vida. He conocido hombres y mujeres en las cárceles, en las cuales el Señor, estando en la cárcel, ha transformado los corazones y las vidas. Por razones obvias, yo no menciono nombres, pero hagan un hombre que yo conocí, estuvo 20 días en la cárcel acusado de un crimen. Era un hombre que estaba dedicado a la droga, dedicado a sus negocios, dedicado a generar, según sus palabras, a generar riqueza, porque era un hombre que tenía cierta posición económica, y estuvo 20 días en la cárcel. Cuando yo supe, después que lo vi en libertad, me dijo, Carlos, me buscó, tengo que contarte algo. Le dije, sí, no te hemos visto, le dije, es que estuve 20 días en un lugar especial, me dijo. Y yo pensé que ese lugar especial había ido al Caribe, quizás a Brasil, o a Argentina, no sé, a pasear, o a Perú, a disfrutar, o al sur de Chile. Y fueron muchas cosas que yo pensé y dije, un lugar especial, me imagino, tiene que haber como me lo está mencionando. Entonces yo le dije, tú no vas a adivinarlo, me dijo. Y yo le dije, pero le mencioné 3 lugares, me dijo, frío, frío como un juego. Me dijo, tengo que contarte algo muy personal. Estuve preso en la cárcel. A mí me impactó, porque lo conocía como padre, lo conocía como compañero de colegio, como amigo, y me dijo, estuve preso, y yo le dije, no tenía idea de lo que te pasó. No, me dijo, si no es por eso que te estoy contando, me dijo. Te estoy contando porque fue el mejor lugar donde yo he estado. Porque yo recibí al Señor. Fueron días desesperantes cuando la droga me faltaba. Fueron días de mucho dolor, de mucha angustia. Pero los hermanos en la cárcel oraron por mí. Oraron por mí. Y yo conocí al Señor en la cárcel. No es el mejor lugar, porque es dura la vida en la cárcel. Tal como lo es estar en un hospital, a veces solo, esa soledad que enfrentó a este amigo, ahora también, a través de la palabra, nos muestra cómo ese soldado fue enfrentado al Señor. Y Dios lo permitió, el Espíritu Santo lo permitió que este hombre pagano pudiera decir, pudiera dar testimonio de lo que él estaba viendo, de lo que él estaba presenciando.
No es un testimonio lejano. Es un testimonio de un hombre que vio al Señor, que vio cómo el Señor entregó su espíritu, que vio cómo el Señor expiró. Y ahora, frente a Cristo, verdaderamente, en buen chileno traducido, de verdad, nosotros usamos de verdad, es verdaderamente, realmente, quien está ahí crucificado, este hombre, Cristo, era hijo de Dios. Mateo nos dice, Lucas, perdón, nos dice verdaderamente, este hombre era justo. Y viene una pregunta, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos justos hay? No hay ni uno solo, ni uno, dice la palabra. Pero confirmados en Cristo, es el único que ha cumplido la ley y ha cumplido la voluntad del Padre a perfección. Entonces esto, mis amados hermanos, nos deja en una disyuntiva. Si Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, envió a esta tierra al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, y Cristo murió por mis pecados, ¿cómo yo puedo decir que soy justo? Romanos 5, los invito ahora a ir a la Biblia nuevamente. Romanos 5 nos enseña algo sorprendente. Ciertamente, voy a leer del Romanos 5, del versículo 6 en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No es debilidad física, es debilidad espiritual. Que vivíamos bajo la ley, pero no podíamos cumplir con la ley. No teníamos la fuerza, ni la capacidad, ni el entendimiento para poder cumplir con la ley. No matarás, y yo maté. No codiciarás, y yo codicié. No robarás, y yo robé. Es que nunca, nos decía el Señor Jesús, nunca ha matado a nadie. ¿Y qué me dice el Señor en Mateo? Cualquiera que llame a su hermano fatuo, necio, ya lo ha matado. Entonces, mis amados hermanos, ahora Cristo murió por los impíos, por los pecadores, por los sucios, por los que están sin esperanza. Y agrega el apóstol Pablo, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Si hay un justo, alguien va a morir por él. Con todo, dice, agrega algo más, pudiera ser, dice el apóstol Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, por el justo, por el bueno, por el buen amigo. Recién Leonardo decía, él es mi amigo, y perdón que te use de ejemplo, él me acompaña, mi compadre. ¿Tú morirías por tu amigo? ¿Dejarías tus tus 4 hijos? ¿Dejarías a tu esposa, tu trabajo, tu mamá? Estás pensándolo. Yo no lo haría, perdóname, Eduardo. Porque nosotros, perdón que lo use como ejemplo, nos cuesta pensar que voy a entregar la vida por alguien que no conozco. Eduardo, es más fácil. He caminado, no sé qué historias tendrán juntos. Pero yo, Eduardo, es primera vez que lo veo. Y si tú me dijeras, no, Eduardo, un súper amigo, un gallo derecho, un gallo bueno, un gallo justo, tú tienes que morir por él. Perdón, Eduardo, tendría que pensarlo. Tendría que darle una vueltecita. ¿Me dan un minuto, una hora? ¿Me dan 5 minutos, por favor? No tanto, un minuto, dame, por favor. Perdón que te estoy usando como ejemplo. Y puede ser lo mismo por Alejandro.
o por Gladys, o por Carlos, por Alberto. Nosotros podemos dar la vida por un hijo, y lo he visto. Podemos entregar un riñón por un hijo, pero la disyuntiva, por la esposa podemos entregar nuestra vida, por el esposo, pero la disyuntiva de entregar la vida por un desconocido es difícil. ¿Y qué pasa si, hermano Alejandro, la hermana Lady es mi enemiga? Yo no la soporto, y ella menos a mí. La veo y me hierve la sangre. Veo al hermano Carlos y me molesta su presencia. Y él me mira y dice, de nuevo está él. Y le dijeran, hermano Carlitos, tú que eres tan bueno, tan generoso, ¿darías tu vida por tu enemigo? Yo creo que la respuesta es más clara. No, no la daría. ¿Por qué la tengo que dar? Él me odia, yo lo odio. Estamos alejados los unos de los otros. No hay nada que nos una. Mi hermano dice, es mi amigo. Sí, yo iría hasta la muerte. Pero conmigo, que soy tu enemigo, ¿lo harías? No lo harías. Ninguno de nosotros osaría siquiera pensar en que vamos a entregar la vida por alguien desconocido y peor aún por un enemigo. Pero el Señor nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia nos enseña en Efesios 2, 1 y 2, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El amor de Dios es tan grande para que nosotros, es un amor de tanta entrega, que ha entregado a su Hijo por nosotros. Y nos dice la palabra que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. No dice que nosotros estamos bien con el Señor. Nos coloca en una posición límite, extrema, que tú y yo, sin el Señor, sin el Padre, estamos alejados del Padre como enemigos. Pero el amor del Padre, que trasciende todo entendimiento, que no logremos comprender toda su dimensión, sí nos muestra que Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Soy tu enemigo, pero necesitas el perdón, dice el Señor. Pastor, tú eres mi enemigo, pero tú necesitas el perdón mío, dice el Padre. Y no hay perdón, no hay reconciliación para con Dios, sino por la muerte del Hijo. Es eso lo que nos está mostrando Marcos esta tarde. De un enemigo, de un soldado enemigo que mandó a morir al Señor. Cumpliría órdenes, como hoy día decimos, cumplió una orden de tener que matar a ese hombre. Pero Cristo murió por ese hombre que lo llevó a la condena de muerte. Porque fue el Espíritu Santo el que lo guió para proclamar, para testificar, para decirnos hoy día, mas este hombre verdaderamente es justo, verdaderamente este es hijo de Dios. A través de Cristo, mi amado hermano, a través de Cristo, usted y yo tenemos esperanza, y tenemos la esperanza de la vida eterna. Y esto no es emotivismo, esto es entendimiento espiritual, que nosotros confesemos y declaremos que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Y nos dirá el apóstol Pablo precisamente en Romanos 10, nos dirá, ¿se confiesa para qué? Para salvación. Es eso lo que el Señor nos está mostrando. Hay límites, hay límites. Nadie le entregaría a morir a su hijo. Y volvamos. Alguien diría a la hermana Adriana, ahí está Andrés para que muera por mí, para que muera frente a Dios. La hermana Adriana, que le ponga este ejemplo. O Janet, o la hermana Patricia dirían, ¿saben? Estoy tan enojado con Jorge que muera. ¿Para que yo muera? ¿No estás, hermanita? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es eso lo que Cristo nos está hablando. Ese amor
que no logramos en toda su dimensión comprender que el Hijo haya sido entregado a muerte en la cruz. Es eso lo que vivió ese soldado, ese centurión, y es eso lo que usted y yo estamos viviendo frente al Señor. Hoy día, nuestra hermana nos decía adelante, podemos cantar una alabanza. Cantemos un salmo, dijo. Y cantamos y se escuchó un salmo. Usted podría hacerlo si no está reconciliado con el Señor. El día que partamos de este mundo, y eso es lo que estamos hablando, no es el momento de llorar. La muerte es un proceso natural que a todos nos va a llegar y perdón, no soy indolente, porque también he sufrido la pérdida de seres queridos. Pero más importante que la pérdida del ser querido es que tú tengas tu encuentro personal con el Señor. Porque ni yo, ni ninguno de nosotros, decimos los chilenos nuevamente, tenemos la vida comprada. Puede ser que hoy día nos estemos mirando, puede ser que ya mañana estemos sufriendo por la partida de alguno. Y nos va a doler, pero vamos a estar con el gozo de saber que está con el Señor. Hay un caso, y con esto voy a terminar. Hace pocos días atrás hubo una explosión de gas y hay un video que es impactante de un joven que iba en moto. Y uno dice y piensa, ese joven que iba en la moto iba a su trabajo, quizás fue enviado un encargo, quizás incluso dijo ese día, voy a tomarme la libre, voy a pasear hoy día en moto, tengo mi moto, y esa explosión lo alcanzó. Yo no sé si él habrá recibido al Señor en su corazón, pero me sorprende ver que en el momento menos esperado nosotros seremos llamados a cuenta. Lo invitamos, amado hermano, llamada hermana, amado oyente de la palabra del Señor, a reflexionar cuál es mi relación con el Señor. ¿Cómo estoy yo con el Señor? La salvación es personal. No es el pastor el que te da la salvación, hermano. No es la iglesia, no son todos los hermanos. No, eso no es así. Eres tú con el Señor. Eres tú el que habla al Señor. Eres tú el que desnuda tu corazón frente a Dios. Eres tú que te presentas frente al Padre en los méritos de Cristo. No en personas, no en obras, no en de estatuas, sino que tú, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Aquí me encuentro. Vamos a orar, amados hermanos, y cuando pensemos en lo hermoso que es el Señor para con nosotros en su misericordia, recordemos a ese centurión que presente frente al Señor, frente a Él, así el Señor obró en su vida. Y no es algo lejano, porque hoy día el Señor también te está mirando y te ha confrontado con su palabra. A mí me ha confrontado, a ti, por cierto, también así. Oremos. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que nos dirija en oración, por favor.
Amén, amén. Damos gracias al